Orgullosamente ruidosos. Eternamente argentinos. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Somos la identidad sonora que estabas esperando para este otoño 2026. De la tarde en este lunes 1 de junio de 2026, a 10 días del inicio de la Copa del Mundo. Estamos, señoras y señores, 10 días nada más. Arranca Fuera de Contexto por la radio La Cope. Selección musical y puesta en el aire está a cargo de Rodrigo Poloni. Pequeño chihuahua ladrando ahí. El streaming está a cargo del señor Julián Quirós. La producción y co-conducción a cargo del señor Sandro Díaz. ¿Cómo te va, Sandro? Buenas tardes. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anduvo esos festejos? Bien, bien. De cumpleaños, 31. Una manera de comer torta. Me imagino, pasado de azúcar. Viernes, sábado y domingo. Torta. Y todavía tengo ahí en la heladera. Y vale. Hoy casi desayuno con torta y dije, no, capaz que demasiado. Capaz que es un montón. Dije, no, podría devolver ahí un tostado, algo salado un día. Y bueno, ¿viste? Pero no viene mal, ¿no? No, aparte, toma con mate amargo. Aparte, sí. Se va poniendo cada vez más rica la torta. Es verdad. Es verdad. ¿O no? Sí. ¿Viste? Aquel dice que sí. Mirá, me da la diestra y todo. Y sí, es cierto. Así que no, bien, llenito. Bien, a tope. Sí, que no lo escuchen mejor, que no lo escuchen mejor. Que no lo escuchen Maru. Porque te va a liquidar. Hay consigna para este lunes. Arrancamos de vuelta con las consignas. ¿Tenés consigna o no? Sí, tenemos consigna. Ok, a ver qué se te ocurrió. Al 2966. Me da así ganas de escucharlo. Bueno. Espero que los oyentes también. Al 2966 51 60 51. La consigna de hoy, en el día en donde tenemos un estudio modernizado, la verdad que siempre es muy moderno el estudio Nuevo Día, pero cada vez más moderno. Sí. Hay nuevas luces, nos pueden ver mejor. Te cuento cuando llegué, Laura tenía eso que está ahí enfrente nuestro, que es una pantalla de luz LED, para que se pueda ver la transmisión más clarita a través de internet. A pesar de que se ve bien, en buena definición, ahora se ve mucho mejor. Y había esa luz que está ahí, apuntando a Laura acá directamente, así que estaba rodeada. Un montón. Y viene otra de esas, me acabo de enterar. Muy bueno. En breve habrá otra más, así que buenísimo. Lo pueden apreciar en el stream, que justamente Juli está a cargo. Está a cargo en este momento. Y hoy la consigna es: quiero más tiempo para... Completan la frase. Quiero más tiempo para... ¿Para qué? No sé. Quiero más tiempo. Quiero más tiempo. ¿En general? En general. ¿Para qué? Para... No sé, no se me ocurre. ¿Se escucha? No se me ocurre. Tic, tic, tic. ¿Yo sé que quiero más tiempo? ¿Para qué? Para la siesta. Para ocio. Está bien, es buena esa. Esa es clave. Algunos quieren más tiempo para, no sé, mirar fútbol. También, puede ser, sí, puede ser. Para comer. También. Al mediodía. Yo, a ver. Sí, más tiempo para ver automovilismo.
Ahí para va. el automovilismo. Tipo Sí. otras categorías. Sí, más allá. otras, más allá de las que me gusta ver a mí, no sé, ir a ver una carrera en vivo. Ah, O sea, un fin de semana hay carrera en Comodoro Rivadavia, ir a Comodoro Rivadavia a ver ir y venir. una categoría nacional o alguna cosa así, o a Trelew, Claro, o al Calafate, como ya hemos ido. que sí o sí necesitas tiempo para el Claro, ahí traslado. necesitas tiempo para ir, organizar, ¿viste? Pero si no se da igual, no importa. Exactamente. Y esa es la consigna de hoy. Sí. Quiero más tiempo para. Quiero más tiempo para... El 2. ¿Y vos? No dice nada. ¿Y vos? No dice nada. Ok. Ah, para huevear, nos dice Sí. acá nuestra compañera Laura. Claro. Yo sabés que estoy medio lento porque tenía un tupper. Adivina qué. De milanesas, de Polenta, torta. No, ravioles. Ah, qué criminal. No digas esto. Estamos a primero de dejó- mes, boludo. ¿Te comí- pasás vos? Pero comí rapidísimo y... Te quedaste claro, claro. Ah, Habitualmente que te da modorra, ¿viste? Sí, Comes sí. muy apurado, o comes mucho. yo te dije, vas, voy a comer qué esto y sueño. después me voy a arrepentir. No me arrepiento, pero me siento malito. Pero me siento mal igual. Antes de comer estaba como más ágil, ahora estoy como más... Está ralentizado el tema, ¿eh? Está con la conexión lenta. Exactamente, sí, con el wifi Sí, bajo. bajo, ahí va. Pero bueno, nos dicen tiempo más yo para digerir, ¿sabrá? Agua con limón. Agua con limón para... ayuda. Agua tibia. Agua tibia, bueno. Sí. Anda, no, agua tibia con limón, no. Hay que tomar un vaso de agua tibia con Un limón. montón, ¿no? Es mucho, me parece. Nos escriben y se llevan una... Media docena de empanadas de ñaiqui y otra media más de ñaiqui. Va a haber media docena para un ganador, media docena para otro ganador y ñaiqui, dije. De Olivia y papas ñaiqui. 1,5 kilos de papas para ganador. Podríamos hacer 1 kilo de papa bastón para uno y medio de papa rejilla para otro también, ya que estamos. Exactamente. También, ahí va. Así que atentos porque van a haber... Hay más premios. También, 4 premios. Ahí va. 4 premios. Así que le mandamos un saludo a los chicos de Olivia Sí. Empanadas que están en Fagnano. 329. Y Y Alejandro, el propietario de Papas Ñaiqui, que siempre nos está colaborando. y atentos los oyentes porque hoy tenemos distintas entrevistas que tienen que ver con la agenda nacional también, ¿no? Se está hablando mucho de vuelta y vuelve a copar la escena, ¿no? Es como que está bueno que se hable, pero a la vez es un síntoma de que no hay es como una eterna conversación que a veces parece estar un poco más saldada y por otro momento no. Y generalmente cuando llega esta fecha, 3 de junio, Mm, pasa algo que es un Sí. cimbronazo y que a nivel nacional se habla y se toca. Y en este caso tiene que ver con la muerte de la niña, de la adolescente, una niña, 14 años, en la provincia de Córdoba, a 2 días escasos del Ni Una Menos, se van conociendo este tipo de noticias desgraciadísimas que no hacen nada bien y que nos demuestran que a pesar de todo lo que se habla y todo lo que se ha hecho en materia de luchar contra la violencia contra las mujeres, la violencia instalada en la Argentina desde hace muchísimo tiempo sigue sucediendo y de la peor manera. Y bueno, vamos a estar hablando también de algún tema relacionado con eso, ¿no? Exactamente, así que quédense atentos los oyentes. Vamos al primer tema musical. Dale, vamos a ir al primer corte de esta tarde en este Fuera de Contexto del lunes. Vamos al tema de apertura. Un tema de la banda. ¿Es la banda favorita tuya o no? Es una de tus favoritas. Ahí está, una de las bandas favoritas de Rodrigo Poloni. ¿La banda favorita de Ramones? No. Más pesado. Hardcore. Ahí está. Ahí Ya, no sé qué banda porque no tengo tanto, pero bueno, era por ahí. Así que vamos a escuchar una de las bandas favoritas de Rodrigo Poloni, el operador. Masacre, haciendo tanto amor. He intentado aprender y significar el modo en que se besaban, hermosos de sexy se miraban, no les entraba tan
el cielo con crayón y sin embargo se rayaban a veces. No duraba mucho ese bajón, no les entraba tanto amor. Con una inyección de libertad detienen el pulso universal. El amor era aquello que no les faltaba. Encendieron apenas una luz que sin embargo brillará en la eternidad para aquellos que bebemos soledad. Solo espero que nos puedan contagiar. Quizás. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. En Río Gallegos nos encontrás en Cepeda 122, casi Don Bosco. Búscanos en grupomarquessc.com.ar y seguí las novedades en las redes en @grupomarquessc. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada, matrícula 61.612. Brindamos soluciones profesionales en limpieza y mantenimiento. Atendemos oficinas, edificios y espacios privados con un equipo preparado para garantizar orden, higiene y confianza en cada servicio. Además, ofrecemos mantenimiento integral de edificios y propiedades, adaptándonos a las necesidades de empresas, consorcios y particulares. Comunicate con nosotros al 2966 670263 o 2966 69 25 53. También podés escribirnos a cooperativa-megaintegral@gmail.com. Cooperativa de Trabajo Mega Integral Limitada. Compromiso y calidad a tu servicio. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagas más. Envía info al 2966 315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966 315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. It was 929, 929 Backstreet Big City. The sun was going down, there was music all around, and that's alright. It was one of those nights when you feel the world stop turning. You were standing there, there was music in the air.
sky. I was still, but eyes must really have rushed by. I didn't realize that love was in your eyes. I really should have gone, but love won't at all. Last train to London, just heading out. Last train to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. I really wanna be with you. Let the music play on down the line tonight. But I really want tonight to last forever. I really wanna be with you. Let the music play on down the line ...15:35... Continuamos en esta edición de día lunes de Fuera de Contexto por la radio de la COPE en el 100.9 del dial... ...y también a través de las plataformas www.eldiarionuevodía.com.ar... www.radionuevodía.ar. Puedes vernos también en el canal de YouTube El Diario Nuevo Día... o bajarte la aplicación del almacén de Google, buscar la aplicación Radio Nuevo Día y la descargas en tu teléfono. Recuerden que al 2966-516051 pueden enviarnos un mensaje y nos dicen ¿para qué necesitan más tiempo? Quiero tiempo para, y nos dicen y qué cosa, para qué cosa necesitan más tiempo. Porque si te dicen, te doy 1 hora extra de vida para que haga lo que quieras, pero tenés que saber bien. 1 hora. 1 hora, 2, ¿cuánto querés? No sé, unos 10 años. No, pero No sé, de que no que no hagas nada. Ah, bueno, claro. De ocio o no Sí. sé. Sí, bueno, estaría bien 1 horita más. Pero diarias. Te agregan. Para polillar. Para que Ahí estoy con vos. Ahí estoy con vos. Para dormir. Sí, para descansar. ¿A la mañana? Sí, a la hora que sea, pero 1 horita para dormir. Bien, bien. 1 hora así, puf, bien descansado. Fija, vos decís, cualquier cosa tengo esa hora. Claro, la tengo a favor. Sí, exactamente. Pero no vale acumular. Sí. Claro. Sí, Claro, sí, o sí, sí, no sé. No, porque si no dormís 24 horas. Le metés 18 horas seguidas. Así que nos escriben y participan por los sorteos que se van el viernes. Sí, señor. Y queríamos, en minutos, vamos a charlar, vamos a hacer una entrevista
con el padre de Ivana Acosta, Sí, una agente de la Policía Federal que prestaba servicio acá en la ciudad de Río Gallegos y que en 2021 en la ciudad de Río Gallegos fue encontrada sin vida y la causa continúa con muchas preguntas por parte de la familia y vamos a intentar una comunicación con el padre en con, con, minutos. con Alfredo Acosta, que es el padre de la joven policía fallecida. Bien decía Sandro, nota que está de número 1 desde esta mañana en el portal de noticias El Diario Nuevo Día. Y obviamente queremos saber cómo avanza esta causa, esta situación. 5 años han pasado casi prácticamente, del 2021. Ocurrió esta muerte y bueno, veremos qué novedades tienen el padre de la joven policía fallecida. Hace unos, hace poquito el Sí, padre había publicado, Alfredo Acosta, hoy, hace 5 años nos quitaron a nuestra hija, sí, a Ivana, y esta publicación que hizo el padre de Alfredo, el padre Alfredo Acosta, se hizo viral y por eso vuelve a reflotar sí. también este caso que en 2021 había generado mucho ruido y mucha atención. Ahí lo tenemos. Ya está del otro lado de la línea el señor Alfredo Acosta, a quien saludamos en esta tarde. Alfredo, ¿cómo le va? Sandro y Beto los saludamos desde Río Gallegos, desde Radio Nuevo Día. Buenas tardes para todos ustedes de Resistencia Chaco. Muchas gracias por tomarse este tiempo. Gracias a usted por atendernos en esta circunstancia tan fea que les toca atravesar a la familia Acosta. Y bueno, estamos tratando de conocer cómo avanza o si no avanza esta causa en la que se investiga el fallecimiento de su hija, ¿no? Y diríamos de que no avanza porque son todas hasta ahora conjetura nomás para de hoy hace 5 años. El único sospechoso, el último de que entró en la casa de ella, que cenó con ella, hay testigos de que lo vieron llegar, lo vieron entrar, declararon, sigue libre, sigue sin haber sido citado a una declaración. Y lo último de que conocemos es que por intermedio entre nuestra abogada, que es una defensora de oficio, la doctora Chosco, es que se ha encontrado un pendrive, cosa que desconocíamos nosotros y está para la pericia. De los celulares de ambos, de mi hija y del hombre de que el cual hicieron pericia en Buenos Aires, en la gendarmería, no tenemos noticias todavía. Entendemos y sabemos de que la fiscalía o el juzgado tiene ya los resultados de dicha pericia entre los celulares, pero nosotros no sabemos nada. A mí Sí. se me hace muy raro que hayan pasado 5 años y habiendo un solo sospechoso que la sociedad toda sabe ahí en Gallego, no lo hayan citado a declarar cuando pasaron otros hechos posterior a lo de Ivana y ya se han resuelto. ¿Y qué pasa entonces? Este hombre al cual nosotros le conocimos ahí en Gallego, prácticamente jugó con el sentimiento de nuestra hija. Los dos eran de la Policía Federal. Él creo de que está
disponibilidad, no lo sé bien, pero sí me pasaron fotos que anda paseando tranquilamente con su esposa, de la cual le dijo a mi hija que él estaba para separarse, para el divorcio. Le mintió totalmente. Ujú. Y no fue capaz, hombre real, como para asumir un embarazo más. Mi hija, estaban separados ya, mi hija le llamó el 1 de junio del 21, y le invitó a cenar en su casa ahí en el barrio 499 para comentarle Sí. de que estaba embarazada de 2 meses. A mí me llaman desde Gallego el día 2 a la 1:30 de la mañana diciendo de que mi hija tomó tal decisión de quitarse la vida. Ujú. ¿Quién me llama? El jefe, que era entonces de la Policía Federal. Pasó Ujú. que este hombre, el sospechoso, digamos, estuvo en la casa de ella, cenaron, asumo yo que ella le comunicó, discutieron y bueno, pasó lo que pasó. A raíz de esto, este hombre llama primero a su jefe, cuando tendría de que haber llamado a la ambulancia o a la policía local primero, Ujú. nunca a la federal. Claro. Entiendo algo porque fui de gendarmería yo. Claro. Y entonces ahí está el error de ellos. Y a mí me avisaron 5 horas después. 5 horas después. Nosotros vivimos en el Chaco, se armó todo lo que se imagina, lo que se arma cuando uno recibe tal noticia. Salimos el día 3 para allá porque justo era el tema de la pandemia con todo el Sí. protocolo que había. Fuimos en vehículo, tardamos 3 días y cuando llegamos allá, la federal nos guió a la comisaría, creo que era tercera, de ahí de que Sí, después del sí. 499, 99, claro. entregan la llave de la vivienda de ella. Y con el tiempo asumo de que por ahí fue el error nuestro, entrar ahí, porque no había vallado nada, y nos encontramos en el dormitorio con un charco de sangre. Mis hijos tuvieron de que limpiar eso. De ahí en más, desde el momento del hecho, el sospechoso desapareció por completo. Por completo. Si él no esconde nada, si él no hizo nada, ¿por qué no se presenta a la justicia? Son 5 años. ¿Por qué el juez no lo cita? ¿Cuál es lo que... ¿Será que porque uno no está presionando ahí constantemente, la vida eso no tiene valor? Después de eso, y hace poco fue el que apareció otra chica de la federal muerta con un tiro en la cabeza en un auto. Creo que fue el novio que era retirado también. Ujú. Rápidamente eso aclararon. Sí, Y sí. lo de nosotros, Alfredo, le comentamos a los oyentes que estamos hablando con Alfredo Acosta, papá de Iván Acosta, un agente de la Policía Federal que prestaba servicios acá en la ciudad de Río Gallegos y que fue encontrada sin vida en junio del 2021 y la familia reclama a la justicia que esclarezca. Te hago una consulta. Vos dijiste que los mismos, ustedes, parte de la familia, limpiaron la escena, la situación, sí, y ahí sí, nadie dijo hay que resguardar este espacio por parte de la policía en el momento, no, o porque se tomaba como no. una causa que ella había tomado una decisión, por eso los familiares hicieron la limpieza. ¿Por qué se hizo eso? Mira,
Nosotros, mi señora y yo, vivíamos allá en Gallegos, del 2013 al 2019 en el barrio Aire Argentino. Volvimos al Chaco, pasó esto y cuando fuimos allá es como prácticamente de que nos empujaron a entrar en la casa de ella. Yo entiendo de que tenía de que resguardarse más todavía, porque nadie dijo, nadie puso ¿cómo te puedo decir? En aclaración verdaderamente que ella se quitó la vida. Ajá. Eso fue supuestamente, Pero en la causa, digamos, pero mis hijos limpiaron, ajá. claro. En la- Entonces, nosotros que le conocíamos bien a ella y que hay en Gallego mucha gente de que le conoció a ella trabajaba en el Hispano, hacía venta de todo, se había comprado materiales por $1.000.000 ahí en el IP de Huelche para hacer su casa. Ujú. ¿Cómo se va a quitar la vida una persona si tiene en vista hacer su casa propia, su sueño? Ujú. Alfredo, ¿ustedes tuvieron acceso a la carátula del fallecimiento de Ivana? Digamos, no figura allí que ella decidió quitarse la vida. ¿Está en investigación eso o conocen ustedes la carátula de la causa o la carátula de la investigación por la muerte de tu hija? Esta causa su muerte nomás, así nomás. Ah, ok, ok. Y nosotros acceso al expediente nunca tuvimos. Y eso de que somos los creyentes. Claro. No tuvimos nunca acceso al expediente. Ahora nosotros estamos esperando qué resultado da esas pericias de los teléfonos, esa pericia de ese pendrive. Cuando se hizo el barrido de pólvora, a los pocos tiempos, nosotros en ese momento estábamos ahí en Gallego. Nos comunicaron de que había resto de pólvora en las 4 manos, en la mano de ella y del otro individuo, Ajá. y en la ropa, y ni aún así Claro. le llamaron a declarar. Ok, ok. Cuando hay otros casos que cuando uno es el único sospechoso, enseguida que lo citan. ¿Me entiendes? Sí, sí. Alfredo, ¿será que la distancia complota para que la causa no avance? Ustedes viven allá a tantos kilómetros de distancia, es como que lo dejan pasar. Nosotros hasta el 2023 íbamos Ujú. esporádicamente para allá. Pagábamos alquiler, íbamos porque tengo un hermano que vive ahí, pero después yo tuve una operación muy importante y estoy en plena recuperación. No puedo hacer semejante viaje. Y yo creo que sí, que esa es la prioridad causa. Primero, porque no tenemos un abogado, no podemos pagar un abogado. Y el abogado de la otra parte es de ahí. Claro. Cuando nos enteramos fehacientemente de que ya hace un año atrás el abogado de la otra parte pidió de que se desestime toda causa, la jueza, que era la doctora Suárez, en ese entonces denegó. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ellos ven algo, pero es muy raro de que pase 5 años. 5 años. Y usted mencionó que tiene conocimiento de que esta persona que es parte de la misma fuerza, o fue parte de la misma fuerza, de la dijo que sabe si sigue activo o no.
No sé si sigue activo. Entiendo, la última vez me dijeron que está en forma pasiva, que cuando se termine todo esto, o va preso o vuelve a su puesto, pero todas las evidencias apuntan a Roma, ¿me entienden? Nosotros hemos presentado testigos, más de 5 o 6 personas físicas, que cuando compartieron juntada con mi hija, el hombre, mi hija, le dijo a ellos, si el pelado, es el apodo de él, sabe de que estoy embarazada, me mata. Él le obligaba a ponerse la inyección. Hay una enfermera de que testificó eso y está en el expediente. Entonces yo no entiendo, no entendemos. Nosotros cada primero de mes, más para mi señora, es tremendo. Claro. Es tremendo